Determinación de aminoácidos terminales con el grupo alfa-amino libre por el método de Sanger. Nosotros decimos es la práctica de Sanger para identificar grupos aminoácidos con grupo amino libre. Vamos a empezar platicando de por qué son las proteínas importantes, por qué ocupamos nosotros tanto tiempo en proteínas. A ver, Alan. Sí. ¿Por qué es Porque importante estar platicando de proteínas en el curso de bioquímica? Porque tienen muchísimas, bueno, ocupan diversas funciones, ¿no? Entre ellas pueden ir regular los mecanismos que van alrededor de los ácidos nucleicos, pueden ser también estructurales, funcionan en nuestro como sistema de defensa, ¿no? Contra patógenos y pues muchas otras funciones. También podríamos mencionar cómo participan en la membrana de las células. Muy bien, Alan. Pues aparte de que somos mucha proteína, ¿verdad? Existe una gran diversidad en las funciones, como bien nos lo acabas de explicar. Encontramos a las proteínas, pues, realizando funciones metabólicas, reacciones metabólicas, con diferentes funciones, como la transportadora, como la que vamos a utilizar hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la que vamos a utilizar hoy, Mariana? ¿El tipo de proteína? Ajá, ¿qué proteína vamos a usar hoy? Ah, la hemoglobina. Ajá, que tiene una función de transporte, ¿verdad? Tenemos algunas otras proteínas muy importantes, como que tienen una función catalítica, que son las enzimas importantes en el organismo. Si no tuviéramos enzimas, pues no existiríamos. Así de fácil, sencillo. Y las de protección, como bien nos platicaba Ala. ¿A qué le llamo proteína? Samantha. Samantha Delgado. ¿A qué le llamo proteína? ¿No? ¿No está Samantha? Muy bien. Laura, ¿a qué le llamo proteína? Podemos decir, bueno, ya puso que sí está en el chat. ¿Contesta uno sí? Dice que no sirve su micrófono en este dispositivo. Sí, está bien, ya vi su mensajito. Contéstame, por favor, Laura. Sí, por una favor. proteína puede ser la unión de aminoácidos, bueno, que resulten polipéptidos que tienen una función en el organismo. Bueno, sí está formada por aminoácidos, tienen funciones en el organismo. ¿Y cuándo le llamo proteína? Porque sí es cierto que son las proteínas están formadas por estos monómeros que nosotros les llamamos aminoácidos, que vimos la sesión pasada, que tenían pues una fórmula característica, ¿verdad? Donde se diferenciaba solamente por su cadena lateral. Ay, esta cosa ya no me responde. Listo. Entonces, pues sí están formados por aminoácidos. Y esos aminoácidos, ¿cómo se unen? ¿Cómo se unen, Esmeralda? Se unen mediante enlaces peptídicos. Mediante enlaces peptídicos. Este enlace peptídico, recordemos que se lleva a cabo con dos aminoácidos, ¿verdad? El grupo carboxilo, el grupo amina, para formar un enlace de tipo amida con el desprendimiento de una molécula de agua. Y entonces, ¿por qué me salté de proteínas para acá? Yo preguntaba qué es una proteína. Entonces me dijeron, pues la unión de aminoácidos. Sí, es la unión de aminoácidos por un enlace peptídico, sí, sí es cierto. Pero la proteína, ¿qué podemos decir? Es una macromolécula formada por residuos de aminoácidos, le llamamos residuos porque en la unión de estos se pierde una molécula de agua, por eso decimos que son residuos de aminoácidos, se encuentran unidos por un enlace peptídico. ¿Y
¿hasta cuándo le llamo proteína? Porque podría tener 2 y cumplen esa característica, podría tener 3 y cumplen esa característica. ¿Cuándo le empiezo a llamar proteína? Cuando cumplen alguna función fisiológica. ¿Quién me contestó? Armando. Armando, cuando cumple alguna función fisiológica. Fíjate, sí he visto en algunos textos que dice que es más importante y más relevante la función que cumple un péptido que llamarle solamente proteína, bueno, que es proteína por el número de aminoácidos. Sin embargo, la clasificación que nosotros vamos a aceptar, porque el péptido podría ser un péptido de relevancia muy importante, pero es un péptido, está formado por pocos aminoácidos. Nosotros llamamos proteína cuando tenemos más de 50 aminoácidos unidos en un enlace peptídico, por enlaces peptídicos, en una proteína, o sea, una macromolécula formada por más de 50 aminoácidos. Puede ser que con su maestro de teoría les diga que 50 aminoácidos, 51 aminoácidos, pero bueno, estamos por esa cantidad. Entonces, más de 50 aminoácidos unidos por residuos de aminoácidos unidos por enlace peptídico, yo le voy a denominar proteína. Si tengo 20, si tengo 30, ¿cómo le voy a llamar? Péptido. Péptido, ¿verdad? Si tengo 2 aminoácidos unidos, le llamo dipéptidos. Tengo 3 tripéptidos, tengo 4 tetrapéptido, etcétera. Cuando yo dibujo un péptido o una proteína, lo dibujo de esta manera en el cuaderno, ¿verdad? En donde tengo un aminoácido que le denomino aminoácido N-terminal y que contiene al grupo amino y otro que es el final del péptido que yo dibujo en el cuaderno, que es el aminoácido C-terminal que contiene al grupo carboxilo. Si yo estoy viendo en la pantalla o en mi libreta, entonces el aminoácido N-terminal, ¿en qué lado queda? ¿En el izquierdo o en el derecho? ¿En dónde queda, muchachos? Izquierdo. Isaías, en el izquierdo, ¿verdad? Y el aminoácido C-terminal en el lado derecho. Igual, si yo dibujo un péptido más grande o una proteína, tendré mi aminoácido N-terminal del lado izquierdo de mi libreta y del lado derecho el carboxilo terminal. Así lo vamos a dibujar y así lo vamos a escribir. El día de hoy, nosotros tenemos que identificar al aminoácido N-terminal ¿de qué proteína? Hemoglobina. De la hemoglobina. Entonces yo lo que pretendo averiguar con todo este método tan largo es saber cuál es el primer aminoácido o el aminoácido que se encuentra en el extremo aminoterminal del péptido o de la proteína. Nuestras proteínas, las proteínas, como ya platicamos, pues están unidas por un enlace peptídico y eso dicta el ordenamiento de las proteínas, ¿verdad? No puedo yo decir, voy a quitar este triptofano y ahora lo voy a poner en donde va la glicina. Yo no puedo decir eso, se encuentran unidos por enlace. Este enlace peptídico es un enlace covalente, muy fuerte, tiene características doble enlace, etcétera. Entonces, pues, no necesito condiciones drásticas para poder eliminar o para poder romper este enlace peptídico. Las proteínas en este ordenamiento en el cual están los aminoácidos ordenados y unidos por un enlace peptídico, yo le voy a llamar estructura primaria. Mi pregunta es, ¿quién dicta esa estructura primaria? Rodrigo, ¿me puedes decir? ¿Rodrigo? Pues en el mismo enlace peptídico. Pues ahí voy a estar viendo el ordenamiento de la proteína, pero ¿quién dicta ese ordenamiento finalmente? ¿De dónde viene ese ordenamiento? Pues desde la secuenciación. Desde la secuencia del DNA, ¿verdad? Desde Sí. el DNA, es genético. Ahí me va a decir cuál es la codificación. ¿Por qué esa proteína tiene esos aminoácidos? Yo no los puedo cambiar porque sí. Entonces,
Esta proteína tiene un ordenamiento y le llamamos estructura primaria, pero las proteínas no se encuentran solamente como una estructura primaria, una secuencia solamente de aminoácidos, sino que tienen interacciones en su misma cadena polipeptídica por puentes de hidrógeno y forman estructuras que les llamamos estructuras secundarias. Estas estructuras secundarias se estabilizan por puentes de hidrógeno. Tampoco podemos encontrarnos solamente como se encuentran como estructuras secundarias, como alfa hélice o bien beta plegada, porque como ustedes ya saben, puede formarse o una alfa hélice o una beta plegada, en donde se estabilizan solamente por puentes de hidrógeno. Sí, se van a formar también conformaciones tridimensionales para formar estructuras monoméricas, características de en formación de una fibra o en formación de un glóbulo o de una bolita, a la que yo le voy a llamar estructura terciaria. Esta estructura terciaria se estabiliza por fuerzas más débiles, como las de Van der Waals, por interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, y esta estructura terciaria la poseen varias proteínas, una estructura terciaria monomérica tridimensional. Sin embargo, existe también una estructura cuaternaria de proteínas que es para aquellas proteínas que para que lleven a cabo su función requieren de más de un monómero unido, es decir, son diméricas, triméricas o tetraméricas. Tal es el caso de la proteína que vamos a utilizar el día de hoy, que es la hemoglobina. Esta hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, 4 monómeros, que les denominamos a 2 alfa y 2 beta. No tiene nada que ver con la estructura alfa y beta de las proteínas, sino simplemente las 2 alfa tienen una secuencia de aminoácidos idéntica y la beta otra secuencia de aminoácidos idéntica. Quiere decir que 2 polipéptidos son exactamente iguales y los otros 2 exactamente iguales, nada más. ¿Qué función tiene esta hemoglobina? Como ya habíamos dicho, pues de transporte del oxígeno, ¿verdad? Si tiene 4 cadenas polipeptídicas y es la que yo voy a utilizar en esta práctica, Itzel, dime por favor, ¿cuántos aminoácidos N-terminales voy a identificar? Itzel. Ah, sí, es que no escuché qué era yo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. La proteína que nosotros vamos a utilizar hoy es la hemoglobina. Es una proteína que tiene una estructura cuaternaria. Es un tetrámero. Tiene 4 cadenas polipeptídicas. Si tiene 4 cadenas polipeptídicas, ¿cuántos aminoácidos N-terminales tiene? 4. Pues tiene 4, ¿verdad? Muy bien. Esos 4 aminoácidos N-terminales de la hemoglobina son los que vamos a determinar el día de hoy en la práctica. Bien. Esperemos un poquito porque como que se le va la... Esos aminoácidos N-terminales nosotros los podemos identificar por diferentes métodos. Aquí está la dedancilación, el método de Sanger que ocupa la práctica y tenemos la degradación de Edman, que es el que ustedes van a desarrollar en su introducción. En su introducción, aparte de platicarme del método de Sanger, por favor, van a platicarme también de la degradación de Edman. Podemos marcar ese aminoácido N-terminal de la hemoglobina o de cualquier otro polipéptido utilizando diferentes compuestos como el dinitrofluorobenceno, que es el marcador para el método de Sanger, el cloruro de ancilo, el cloruro de dapsilo, y también utilizar el fenil isotiocianato, como lo marca la degradación de Edman. En la mayoría de estos métodos, pues se pierde la proteína como tal, solo se puede identificar el aminoácido N-terminal. Sin embargo, esto ocurre con la degradación de Edman, porque en la degradación de Edman sí podemos utilizar el mismo péptido para poder identificar el siguiente aminoácido. Si nosotros haber visto
la práctica y tenemos una proteína, voy a dejar de compartir porque les quiero ver la cara, es que no me acostumbro a tener esto cerrado así. Por favor, abran su cámara. Si nosotros tuviéramos, sin haber analizado el método con lo que nosotros sabemos hasta ahorita, si tuviéramos una proteína la cual no conocemos, y necesitamos saber cuál es el aminoácido N-terminal, que le podemos denominar por este momento el primer aminoácido, ¿qué tendríamos que hacer? Sin hablar así como de química. ¿Qué haríamos primero? Hidrolizar la proteína. La voy a hidrolizar y entonces voy a romper todos, voy a tener todos mis aminoácidos ahí en un caldito y no voy a saber cuál es el aminoácido N-terminal. Pero eso me da una idea de lo que tengo que hacer primero. Marcarlo con una sustancia. Muy bien, Axel, dice que lo tengo que marcar, pues lo tengo que identificar primero, ¿verdad? Tengo que saber marcarlo, tengo que marcarlo y ¿con qué lo voy a marcar? O sea, sin hablar de compuestos. ¿Qué características debería de tener el marcador de mi aminoácido N-terminal? Yuraimi. No sé, podría ser por sus caracteres que tiene, ya sea, no sé, ácido básico. ¿Y eso me podría ayudar en algo? Ahorita lo ácido y lo básico. Fíjate, lo que quiero marcar es mi aminoácido N-terminal. Lo quiero identificar. Entonces, pensando en cualquier método, pues ya lo marqué como bien nos dijo Axel. Pero ese marcado debe tener alguna característica. Sin pensar así, o sea, sin pensar en química, sin que me digan que cuál compuesto va a ser. Primero, para que marque yo ese aminoácido, ¿cómo se llama ese aminoácido? A ver, platíquenme, la misma práctica dice. ¿Aminoácido qué? Danka, platícame. Ah, pues son los aminoácidos alfa-amino libre. Entonces, ¿qué debería de hacer ese marcador? Unirse a la amino. Pues sí, Mariana, ¿verdad? No podría yo, no voy a marcar un carboxilo terminal, quiero marcar el aminoácido N-terminal. Entonces, mi compuesto debe de ser tal que pueda llevar a cabo una reacción para que yo pueda seleccionar desde el inicio a este compuesto. ¿Y qué más debería de tener? Bueno, muy bien, ya está marcado, ya tengo marcado, ya identifiqué mi aminoácido, ya sé que mi compuesto debe de ser tal que debe de reaccionar con el amino terminal, con ese amino libre, ¿verdad? Que se encuentra ahí, tiene que interaccionar, ser como un poquito selectivo. Ya lo marqué. ¿Y ahora? Ahí está, nadando en mi solución y está marcado. ¿Qué sigue? Bueno, ahí sí podría ser ya la hidrólisis y bueno, este marcador tendría que ser resistente a los cambios de pH para que así pues el aminoácido continúe marcado. Porque va a ser una hidrólisis, su compañero va a hacer una hidrólisis ácida y entonces, pues por eso dice que tiene que ser estable a las condiciones ácidas y básicas. Va a romper, si voy a romper ese enlace peptídico, pues requiero condiciones drásticas, como bien lo indica la práctica, ¿verdad? Unas condiciones especiales para que yo pueda romper ese enlace amida, que es covalente y que requiere mucha energía para que éste se rompa. Ya voy a romper mi proteína y mi marcador, ya dije, tiene que ser también muy estable y no tiene que hidrolizar ese enlace del marcador con mi aminoácido para que siga marcada mi proteína. Ya la marqué, ya tengo mi caldo de aminoácidos y mi aminoácido N-terminal marcado también está ahí. ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer?
Después sería separarlos, ¿no? Si su compañera lo tengo que separar. Entonces, ¿qué debo de pensar, Mariana? Sí lo voy a separar. ¿De qué lo voy a separar? Del resto de Pues aminoácidos de los que demás, se podría ser por hidrolizaron. electroforesis. Del resto de aminoácidos que no quiero, ¿verdad? Del resto de aminoácidos que no son aminoácidos N-terminales. Entonces, debo de pensar ahora sí en el marcador que yo utilicé y las características nuevas que le va a dar a mi aminoácido para poder separarlo. Y entonces lo puedo extraer. Puedo usar sus propiedades químicas para poderlo extraer. O separar. Ya lo voy a separar de ese medio y pues lo que me conviene después de separarlo es identificarlo o concentrarlo. Depende del método que yo haya utilizado para poder separarlo. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta práctica. Voy a regresar a la presentación. Entonces, tenemos ahí a nuestra proteína, ya habíamos identificado, bueno, nuestro péptido, identificamos al aminoácido N-terminal, en este caso es la glicina. Ay, ahora esta cosa no quiere moverse, ¿qué le pasa? Allá. Ya se fue hasta. La vamos a marcar. Ya platicamos que tiene que ser un compuesto que reaccione con este grupo amino específicamente y que cuando yo hidrolice mi proteína permanezca en este aminoácido para poder retirar los siguientes aminoácidos que no corresponden. Sin embargo, bueno, no vamos a seguir. El método de Sanger, pues precisamente como yo les hablaba, esto es parte de lo que vamos a hacer en la práctica. El método de Sanger, que es el método que vamos a utilizar para hacer la identificación de este aminoácido N-terminal, se divide en 4 partes. En la dinitrofenilación del aminoácido N-terminal de la proteína, que es el marcado de ese aminoácido, la eliminación del marcador del dinitrofluorobenceno que no reaccionó, la hidrólisis de la proteína marcada, que en este caso nosotros le llamamos la DNP proteína o la proteína dinitrofenilada, y la última parte que es la identificación del aminoácido N-terminal, y nosotros lo hacemos por una cromatografía en papel. Todo este trabajo es solamente para identificar el aminoácido N-terminal de la hemoglobina. Y muy bien, regresando a la hemoglobina. ¿Cuántos péptidos tiene la hemoglobina? Dijimos, era que una proteína tetramérica, por lo tanto tiene 3 cadenas polipeptídicas y ya me platicaron que tiene 4 aminoácidos N-terminales. ¿Cuáles son las probables hipótesis? Con respecto a este aminoácido. Dafne. Uno sería que vamos a encontrar 4 grupos terminales. Que vamos a encontrar 4 aminoácidos N-terminales o ¿cuál sería otro? Que como son 2 cadenas alfa y 2 beta, realmente serían como 1 y 1. Porque O sea, que se encontraran 2 aminoácidos iguales en las alfa y 2 en las beta. Ajá, algo así. Ajá. Bueno, podrían ser 2 y ¿cuál sería otra? Una que sean todos diferentes, una que sean 2 de la cadena alfa y 2 de la cadena beta. Podrían ser 3 y 1, podrían ser todos diferentes o podrían ser todos iguales, que afortunadamente para ustedes y para nosotros así es. El aminoácido N-terminal de las 4 cadenas de la hemoglobina es el mismo. Así que, pues no vamos a tener prácticamente problemas en la identificación.
Y el primer paso del método de Sanger, pues es la desprotonación de la proteína con un medio básico. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Vamos a desprotonar a la proteína o al péptido que nosotros queremos, en el cual queremos identificar el aminoácido N-terminal. Y una vez que se desprotonan, pues nos quedan estos electroncitos que van a poder reaccionar con el reactivo de Sanger. El reactivo de Sanger, le llamamos así, ¿verdad? Porque, pues bueno, es el que utilizó en el método el dinitrofluorobenceno. Entonces, una vez que nosotros ya hemos desprotonado a la proteína o al péptido, ahora sí puede reaccionar con el dinitrofluorobenceno y sale este flúor como ácido fluorhídrico. Queda marcada mi proteína, queda dinitrofenilada con la salida también del ácido fluorhídrico, y ya que está marcada, pues existe un exceso de este dinitrofluorobenceno que tenemos que retirar. Y una vez que lo retiramos, pues vamos a llevar a cabo la hidrólisis para hacer el rompimiento de estos enlaces peptídicos e identificar a mi aminoácido N-terminal. En este método llevamos a cabo una hidrólisis ácida. Y si nosotros llevamos a cabo una hidrólisis ácida y después de la hidrólisis ya tengo los aminoácidos como tal, cómo se encuentran sus grupos amino y cómo se encuentran sus grupos carboxilo en el resto de la cadena de los aminoácidos que no son los aminoácidos N-terminales. Vean, el aminoácido N-terminal pues se encuentra con el marcaje que hicimos, ¿verdad? Se encuentra dinitrofenilado. ¿Cómo se encuentra el grupo amino de los demás aminoácidos? ¿Libre? Se encuentra libre, pero además se encuentra protonado o desprotonado. Protonado. Protonado, totalmente protonado. Entonces tiene una carga positiva. ¿Y cómo se encuentran los carboxilos de todos, incluso del aminoácido N-terminal? ¿Protonado o desprotonado? Protonado también. Protonado, por lo tanto no tiene carga. Entonces, la carga que le va a dar el medio ácido a los aminoácidos que no se encuentran nitrofenilados, pues les va a dar una característica de polaridad. Y al aminoácido N-terminal que se encuentra dinitrofenilado, pues le va a dar una característica de no polaridad. Así que, pensando en eso, pues, ¿qué hago para extraerlo? ¿Utilizar algo polar o algo no polar? ¿O un solvente polar o uno no polar? Uno no polar, si ya revisamos la práctica, pues nos dimos cuenta que nosotros vamos a utilizar éter para poder extraer este compuesto e identificarlo por un método de cromatografía. No sé qué pasa ahora. Bueno, pues ahorita lo que sigue, muchachos, es que les voy a enseñar pues el método como tal en el laboratorio, ahorita que esto me deje. Ocurre algo con el método de Sanger. El método de Sanger, como bien lo leyeron ustedes en su manual, dice que además de los aminoácidos N-terminales, también puede marcar 3 aminoácidos. ¿Cuáles son esos 3 aminoácidos? La lisina, la tirosina y la histidina. Entonces, si esos aminoácidos se encuentran dentro de la cadena polipeptídica, si los tenemos en la cadena polipeptídica, si se encuentran ahí la tirosina, la histidina y la lisina, también se van a marcar, pero no se van a marcar en el grupo amino, sino en la cadena lateral.
Su grupo amino, pues entiende que se encuentra en el enlace peptídico. Entonces solamente podría marcarse si se encuentran dentro de la cadena, pues se marcarían estos 3 aminoácidos en la cadena lateral. Aquí tenemos un ejemplo que es la tirosina. Es un péptido, se marca el aminoácido en el terminal, pero además como contiene tirosina, se marca la tirosina y en la hidrólisis van a quedar de esta manera. Este estaría con carga positiva o negativa, muchachos. Pues dice protona con carga positiva. Con carga positiva, ¿verdad? Estaría con carga positiva. El único que no tendría carga sería el aminoácido N-terminal. Entonces, en este método, perdón, pero es que se está trabando, tengo que estar haciendo esto. En este método tenemos el inconveniente de que este marcador puede interaccionar con esos 3 aminoácidos en la cadena lateral, pero va a marcar a todos los aminoácidos que se encuentren por este momento vamos a decirlo así, que se encuentran en el aminoácido N-terminal. ¿Qué sucede si yo tengo una tirosina como el primer aminoácido presente en mi péptido? ¿Qué sucede si en lugar de tener yo aquí una glicina, ahora tengo una tirosina? Ruth, ¿qué va a suceder? Arat. Pues entonces ese aminoácido va a tener los dos. Bueno, va a tener dos No grupos. escucho. Pues entonces ese aminoácido va a tener 2 grupos que lo estén marcando. Ese aminoácido estará marcado en el grupo amino terminal, pero también en la cadena lateral, si es que se encontrará aquí como aminoácido N-terminal. Pues muy bien. Entonces vamos a empezar con la dinitrofenilación en el laboratorio. Lo primero que vamos a hacer, pues es pesar 30 miligramos de la proteína, que en este caso es la hemoglobina, y la vamos a colocar en un medio básico. La primera pregunta para su informe es, ¿por qué utilizo bicarbonato de sodio y no utilizo hidróxido de sodio? ¿Por qué bicarbonato? Porque no es tan fuerte. ¿No está qué? No es tan fuerte la base. No escucho bien. Es una pregunta extra para su informe, ¿eh? Esa pregunta extra es para el informe y la van a resolver los 2 integrantes del equipo. O sea, si en el equipo está Mariana, Mariana va a decir, mi respuesta es esta. Y si está Arat, va a decir, mi respuesta es esta. Entonces, esa va como pregunta extra en su informe. ¿Por qué utilizo bicarbonato y no utilizo hidróxido de sodio? Si es más común y más fácil tener hidróxido de sodio. Bueno, los dos son, en realidad son sales, considero sencillas, ¿no? Pero es más utilizado el hidróxido de sodio. ¿Por qué no lo utilizo? ¿Por qué bicarbonato de sodio? Bueno, voy a pesar 30 miligramos, pero mi balanza siempre, mi balanza del laboratorio, solo pesa en gramos. ¿Cuánto debe decir la ventanita? Para que yo pese 30 miligramos. ¿Cuánto debe decir la balanza de mi ventanita? En gramos. 0.030. Sí, su compañero. 0.030. Muy bien. Eso es el error más común que nos enfrentamos todos los semestres.
En vez de pesar nuestros .030, pesamos .300, pesamos .003, y entonces ya no es la cantidad adecuada de hemoglobina, y no es que sea una cantidad adecuada exactamente, sino que si ustedes observan ahorita el proceso, podemos ir perdiendo la hemoglobina. Ya de por sí usamos 30 miligramos, que es poquito, entonces podemos ir perdiendo en el proceso parte de esta proteína que nosotros queremos dinitrofenilar. Muy bien, pues esta es la hemoglobina, es liofilizada, la pesamos esos 30 miligramos y los colocamos en un tapón de rosca. En este tapón de rosca nosotros adicionamos este bicarbonato, y cuando adicionamos el bicarbonato, lo primero que sucede es lo que sucede cuando ustedes hacen chocolate, chocomil, con leche fría. ¿Qué pasa? Puede que no se disuelva todo. Queda ahí como un grumo, no se disuelve, ¿verdad? Y si no se disuelve y queda un grumo, ¿cómo está el centro de ese grumo? ¿Está húmedo o está seco? Seco. Seco. Entonces aquí es muy importante, aunque esto es muy sencillo, es muy importante que nosotros con una varilla, pues disgreguemos totalmente esta proteína. ¿Por qué? Porque debe entrar en contacto con el bicarbonato, porque nuestro primer paso y lo que nosotros queremos hacer con el bicarbonato, ¿qué es? ¿Qué es, Isaías? Disculpe, maestra, se trabó y no escucho bien la pregunta. ¿La podría repetir? ¿Para qué utilizo el bicarbonato? Porque es importante que yo disgregue perfectamente mi proteína y que entre en contacto toda mi proteína con el bicarbonato de sodio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en este paso, ¿qué voy a hacer? Va a eliminar el exceso del... No, a ver, colocar No, yo creo que estás confundido o no nos estabas escuchando. Karen. ¿Para qué qué? Sí, sí queremos que se disuelva y que entre en contacto con el bicarbonato, pero en el método, ¿se acuerdan para qué era importante, por qué era importante que el bicarbonato? Para desprotonar a la amina. Para desprotonar a la proteína. Si no entra en contacto con el bicarbonato, pues no voy a desprotonar a la proteína, y el método, pues no importa lo que siga haciendo si no está desprotonado, aunque le coloque el dinitrofluorobenceno, no va a tener la misma eficiencia. Bueno, esta dispersión de la proteína y parte de su solubilización, porque depende de la hemoglobina, de cuál tipo de hemoglobina liofilizada estamos utilizando. Vamos a tardar ahí como 10 minutos, 15 minutos, aunque digan, ahí es algo muy sencillo, pues nos tardamos algo de tiempo ahí. Y después adicionamos el dinitrofluorobenceno. Ese dinitrofluorobenceno, este compuesto amarillo, y como mi proteína ya se encuentra desprotonada, pues ahora sí puede reaccionar con el dinitrofluorobenceno, ¿verdad? Y dinitrofenilar a la proteína. ¿Cuánto voy a colocar de dinitrofluorobenceno? Dos mililitros. 2 mililitros de dinitrofluorobenceno, y dice ahí su manual que hay que agitar, pues como las moléculas no tienen ojos, ni pies, ni oídos, pues ¿qué tienen que hacer? Agitar por 1 hora. Pues tenemos que agitar por 1 hora para tratar de que esa reacción se lleve a cabo y que sea efectiva. Agitar por 1 hora. No agitamos por 1 hora en realidad, porque tenemos tubos previos que se prepararon antes, y entonces hacemos un cambio como el que hacemos cuando estamos cocinando, que ya hay cosas preparadas. Entonces ustedes preparan un tubo que se inicia para agitar, se coloca en el agitador y tomamos otro que ya estuvo agitado por lo menos 1 hora, que en realidad ya tienen 3 o hasta un día. Y eso pues nos ayuda bastante, porque la probabilidad de que esa proteína haya reaccionado pues
y esté dinitrofenilada, pues es mayor. Entonces, dinitrofenilamos la proteína, agitamos por 1 hora o más, y tenemos que verificar que se encuentre en condiciones básicas para saber que esa proteína sigue desprotonada y puede interaccionar con el nitrofluorobenceno. Su manual marca que tenemos que medir con papel pH, y así verificamos antes de meter al agitador o para seguir agitando durante 1 hora. Una vez que agitamos y ya se llevó a cabo la reacción de nitrofenilación, hay que detenerla, y entonces ahora adicionamos pues ácido. Y dice ahí su manual, adicionar gotitas. ¿Cuántas gotitas dice? 12. 12. No suena muy científico, pero pues eso no importa, porque de todas maneras en el siguiente paso es verificar que estamos ya en un medio ácido, y lo hacemos con un papel pH para verificar que estamos en un pH de 3 aproximadamente. Pero si nosotros somos observadores, nos vamos a dar cuenta que cuando estamos en un pH básico, mi proteína, vean, la proteína café, aquí está, como se observa aquí, esta proteína café, o rojo café, o ámbar, cuando yo la tengo en un medio básico, se ve este color verde, y cuando cambia a un medio ácido, la veo ahora de color amarillo. Eso ojométricamente, pues yo puedo decir, es que ya está cercano al pH que yo quiero, pero por eso lo verifico con un papel pH, para saber que sí estoy ya en un pH ácido. Pues en este momento ya tengo dinitrofenilada mi proteína. Ya. Me tardé pues ya un buen rato, porque como vieron, tuvimos que disolver, agitar, medir pH, y apenas tengo dinitrofenilada la proteína, pero aún no la puedo llevar a hidrolizar porque tengo que eliminar el DNFB que no reaccionó. Ese DNFB que ahora me funciona más como un contaminante ahora que como un reactivo, para que yo lo pueda, que pueda reaccionar con mi proteína, porque ya no está en un medio básico. Entonces, lo que vamos a hacer es este tubito en donde está su proteína dinitrofenilada, pues vamos a extraer el DNFB que no reaccionó, y lo vamos a hacer con éter. Su manual dice cuántos mililitros de éter vamos a gastar. 5. ¿5? Pues en este manual ya dice 5 mililitros, pero en otros decía 7 mililitros. La idea es hacer varias extracciones. Cada equipo vamos a gastar 21 mililitros de éter, porque eso es lo que tenemos permitido para hacer la extracción. Claro, podremos utilizar un poquito más, pero son 21 mililitros, y lo que hacemos es tratar de hacer el máximo de extracciones. Entonces sugerimos que sean 5 mililitros, 5, 5, 5 y 6. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor una de 10, otra de 12? ¿O por qué no una de 21? Y ya, hago la extracción y punto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer varias? ¿Por qué sugiero que sean menos volumen, pero más extracciones? ¿Qué es lo que quiero eliminar? Yuremi. El DNFB. El DNFB en exceso. Entonces, mientras más extracciones, pues voy a aumentar la eficiencia, ¿verdad?, de la extracción para poder eliminar todo el DNFB que no quiero, y me quede solamente la proteína. Y la proteína, si alcanzan a ver, no sé si se alcanza a ver aquí, ¿verdad? Pero, y aquí son, ¿verdad? Se alcanza a ver aquí el sedimento, es un sólido. ¿Qué debo de tener en cuenta cuando estoy trabajando con esta proteína? Pues cada que hago una extracción, pues no llevarme proteína. ¿Y cómo voy a hacer la extracción? La extracción o la eliminación del éter, que ahora va a ser un desecho que tiene el DNFB que no reaccionó, lo tomo con una pipeta y lo pongo en el frasco de desechos. ¿Dónde queda el éter? ¿Arriba o abajo?
Brandon. Fernanda, ¿en dónde queda el éter? ¿Arriba o abajo? ¿El éter arriba o abajo? ¿Tampoco? A ver quién me contesta en dónde está el éter. ¿Quedaría abajo? ¿Abajo? Estaría arriba. Arriba, ¿verdad? Porque es menos denso que el agua, entonces eso me ayuda más al método porque lo puedo separar fácilmente con una pipeta Pasteur o con un bulbo de extracción, una pipeta, lo puedo hacer fácilmente. Una vez que hice las extracciones, queda siempre un poquito de éter que vamos a tratar de eliminar dentro de la campana con un baño de agua, con baño María para eliminar. Una vez que se eliminó, tenemos que concentrar esa proteína, tenemos que eliminar toda el agua, así que lo que hacemos es pasar toda esa proteína dinitrofenilada a un tubito de centrífuga. Centrifugamos por 5 minutos y vamos a obtener un paquete de vean qué pequeñito es mi proteína dinitrofenilada y voy a retirar toda la fase acuosa. Esa proteína dinitrofenilada es importante que la recupere en el mismo tubo que estuve trabajando. Ajá, porque ese tubo no se lava, ya que lo poquito que tiene de proteína es importante para nosotros, así que no vamos a lavar lo que se quedó en las paredes y vamos a regresar este botón. Lo vamos a hacer ayudándonos ahora de ácido clorhídrico. ¿Qué concentración? 6 normal. ¿Por qué? Porque vamos a realizar a cabo la hidrólisis. ¿Cuáles son las condiciones de hidrólisis de la proteína dinitrofenilada? 15 libras, 3 horas. 15 libras, 3 horas en ácido 6 normal. ¿Quién me contestó? Orozco García. Gracias, Michelle. Entonces, vamos a recuperar una vez que desechamos el sobrenadante acuoso, vamos a recuperar esta pastillita con ácido clorhídrico. No marcan 5 mililitros, lo que hacemos es recuperar con mililitro con mililitro hasta tener los 5 mililitros para que no se quede nada en el tubito de centrífuga y todo ya lo podamos pasar fácilmente al tubo de rosca en donde habíamos empezado a trabajar. Bueno, estamos listos para la hidrólisis de la proteína y pues lo que vamos a hacer es llevarla al autoclave. Lo que hacemos es cada equipo etiqueta perfectamente su tubito y varios grupos metemos a la hidrólisis de 3 horas durante 15 libras. Para eso requerimos y les pedimos que que nos regalen tiempo extra. Son aproximadamente 4 horas porque son 3 horas las de la hidrólisis, pero requerimos media hora antes para que el autoclave pueda subir a 15 libras y después media hora para que pueda bajar y retirar entonces los tubos. Así que pues ese trabajo extra clase es mucho. ¿Para qué? Pues para tener ahora esta caldo de aminoácidos, porque ya no es la proteína. Y en ese caldo de aminoácidos se encuentran ahora el aminoácido dinitrofenilado que yo estoy buscando. ¿Ven cómo cambió de color? Aquí parece hasta como que se quemó. Cambió y ahí se encuentra este aminoácido dinitrofenilado. Y pues como ya habíamos platicado, me conviene por las características de polaridad o de no polaridad, extraerla con algo no polar, ¿como cuál? ¿Como quién? Pues como el éter que nos están marcando en nuestro manual. Así que voy a hacer extracciones igual que las que hice para eliminar el dinitrofluorobenceno, nada más que allá deseché, coloqué el éter con el exceso de nitrofluorobenceno en el frasco de desechos. Pero aquí, ¿qué tengo que hacer? Voy a extraer nuevamente con 21 mililitros de éter, los voy a dividir en 5, 5, 5. Coloco el éter
mezclo con mi tubo el éter que da arriba. ¿Y qué hago con el éter? Lo voy a tomar y ¿a dónde lo voy a colocar? Armando, ¿a dónde voy a colocar ahora ese éter? Que tiene el aminoácido N-terminal. Me dijo Armando, profesora, es que se me cortó y no escuché el último. Uy, no escuché. Que cortó. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Que dónde se colocaba cuál? ¿En dónde se coloca? Voy a adicionar éter. ¿En dónde coloco el éter de esta extracción? ¿Lo voy a desechar igual que el primero? No, las fases heteras se colocan en un vaso de precipitados y la fase acuosa se va a desechar. Ahora es al contrario, ¿verdad? La fase acuosa yo la desecho y la fase etérea la voy a colectar en un vaso de precipitados. Voy a colectar mis 21 mililitros para después evaporar todo ese éter y concentrar mi aminoácido N-terminal como una película o un film que queda adherido en el vaso. Lo calentamos a sequedad. Una vez que ya tengo este aminoácido, pues lo voy a, ahora que ¿qué voy a hacer? Lo voy a disolver y lo voy a disolver con etanol. ¿Por qué me conviene disolverlo con etanol y no con éter si yo sé que se disuelve en éter? Porque el etanol se evapora rápidamente. El etanol, porque el etanol se evapora con menos facilidad que el éter. Si yo disuelvo con éter, prácticamente disuelvo, me lo llevo a mi mesa y en lo que preparo mi papel ya no tengo éter ahí y tengo que adicionar nuevamente éter. Así que por eso voy a utilizar etanol, que se evapora con menor facilidad y va a tener la misma función, se va a disolver de la misma manera y la voy a colocar en mi papel. Ya tengo aquí mi aminoácido terminal, pero no sesión e identificación, que va a ser la cromatografía en papel. Podría ser otro tipo de cromatografía, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo como lo propone Sanger. Entonces, disolvemos con etanol y hay que preparar nuestro papel de cromatografía. ¿Y qué dice ahí su papel para preparar su papel de cromatografía? Pues hay que cortar el papel de cromatografía y una vez que lo cortamos tenemos que medir, sean observadores porque vamos a hacer ahorita eso. Vamos a medir de dónde inicia el papel, 2.5 centímetros hacia abajo. Luego de donde, y hacer una línea con lápiz, nuevamente de donde inicia el papel hacia abajo, a 6 centímetros, una línea con lápiz, y de donde inicia el papel hacia abajo, a 8 centímetros. De manera que tendré 3 líneas. Ese papel de cromatografía se le hace un doblez, como pueden observar aquí. El de 2.5 hacia adelante, la línea de 6 hacia atrás, y nosotros podemos colocar la muestra en la línea de 8, en esta. En la línea de 8 centímetros, nosotros tenemos que realizar puntos equidistantes para aplicar nuestra muestra. Yo les dije hace rato, ya tengo mi aminoácido N-terminal, ¿y ahora qué? Voy a hacer una cromatografía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tanto papel? ¿O por qué tan grande el papel que tengo que colocar ahí, aparte de la muestra que tengo? ¿Los controles? Los 4 aminoácidos. Los 4 aminoácidos. Dice tu compañero, los controles, las soluciones tipo que voy a utilizar. Nuestro manual nos dice, ¿cuántas? 4. ¿Cuáles son esas 4?
¿Cuáles son esas 4? El diclofenilado de la fenilalanina, asparagina, valina y nuestra solución inicial que es el 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno. Pues como ya sabemos que puede ir como contaminante, tengo que colocar el dinitrofluorobenceno, ¿verdad? Entonces, pues va a ocupar un espacio. Mi muestra, que es mi muestra problema, va a ocupar otro espacio. Mi DNP valina, o sea, el aminoácido nitrofenilado, la valina, ¿cuál más? La fenilalanina, DNP fenilalanina. ¿Cuál otra? La aspargina. Aspartico, ¿no? Sí. Aspartico. Pues bueno, esos son los que están marcados ahí en su manual. Nosotros vamos a utilizar aquí otros cada semestre, o no cada semestre, pero cada 2 semestres. Nosotros les cambiamos los aminoácidos porque si no, ustedes reportan siempre el mismo cromatograma. Bueno, no ustedes, sino algunos compañeros. Así que lo que hacemos es cambiar alguno de los aminoácidos. Nosotros vamos a colocar o a revisar el DNP-fenilalanina, DNP-alanina, el dinitrofenilado valina, el dinitrofluorobenceno y el problema. De manera que tenemos que, en esa línea de 8 centímetros, tenemos que poner de forma equidistante unos puntitos para colocar estas 5 muestras. Lo hacemos con regla, pero hay quien lo puede hacer ojométricamente y no pasa nada. La idea es que no queden juntitas nuestras muestras. ¿Qué pasa si quedan juntitas nuestras muestras, Marina? Marina no, yo creo que me equivoqué. Sí, Marina, ¿no? Marina. Puede que se unan o se junten y salgan mal los datos porque no podemos reconocer cuál es cuál. Puede que por capilaridad, ¿verdad? Esta pueda unirse con otra y entonces ya no voy a ver una separación adecuada. ¿Qué otra cosa debo de tener en cuenta? Pues que voy a utilizar para todas estas líneas, tengo que utilizar lápiz, no puedo utilizar pluma. Y tengo que escribir en cada puntito cuál es mi muestra que estoy colocando, porque aunque no lo crean, hay equipos que olvidan colocar el nombre de la muestra que adicionaron y sobre todo, pues, en dónde se quedó el problema. Les pedimos también que en esta pestaña ustedes identifiquen perfectamente su cromatograma con el nombre de su equipo, porque es muy común que los cromatogramas que se desarrollan muy bien y que tienen los resultados, los buenos resultados, pues desaparezcan. Muy bien, les entregamos una serie de reactivos que van en unos viales marcados perfectamente con colores, al igual que capilares que tienen una banderita del mismo color que el aminoácido, para que no nos equivoquemos. Valina, verde, fenilalanina, rosa, alanina rosa, y naranja, fenilalanina, y el blanco el problema. Entonces, también les pedimos que antes de iniciar, pues, se laven los capilares con etanol, los secamos e empezamos a aplicar para que no exista ningún riesgo de contaminación y pues los resultados sean realmente los que ustedes están obteniendo y trabajando y no decir que porque están contaminados o sucios los capilares. Y empezamos a aplicar. Vamos a hacer aplicaciones, casi siempre hacemos 6 aplicaciones de los DNP aminoácidos, 15 del dinitrofluorobenceno y aproximadamente de 30 a 60 aplicaciones del problema, lo cual implica que pues tenemos que estar secando nuestras muestras y lo hacemos con secadora. Entonces, mientras un compañero prepara el cromatograma y el otro está preparando el problema, cuando el que ya terminó el problema, el otro ya tiene el cromatograma y pueden aplicar los dos el problema, porque son 60 aplicaciones y estar con la secadora. Una vez que ya tenemos nuestro cromatograma pues perfecto para desarrollar, lo vamos a colocar aquí en la cámara de cromatografía y podemos distinguir que tenemos en la cámara de cromatografía pues una barra
que es un riel, una barra en donde va a ir la cubeta y los rieles o varillas en donde va a ir nuestro papel de cromatografía. Esta cromatografía es de tipo ascendente o descendente. La cubeta queda arriba. La cubeta es en donde va a contener o donde nosotros vamos a depositar la fase móvil. Recordemos que en una cromatografía existe una fase móvil que fluye y la fase estacionaria. Va a ser ascendente. ¿Ascendente? Descendente, ¿no? Podemos observar aquí abajo en la cámara de cromatografía que tenemos unos frasquitos Gerber que tienen líquido, que tienen la fase móvil, porque recuerden que para una cromatografía de papel nosotros tenemos que saturar primero nuestro cromatograma y para poderlo saturar, pues la cámara debe de estar saturada con el solvente que nosotros vamos la fase móvil que nosotros vamos a utilizar. Colocamos nuestro papel y vamos a dejar primero saturar mínimo 2 horas para poder colocar la fase móvil. ¿Cuál es la fase móvil que se ocupa en esta práctica? El ácido cítrico. Ácido cítrico y citrato de sodio. Ácido cítrico, regulador de citratos. Entonces colocamos suficiente 3/4 partes para poder desarrollar el cromatograma. Y como podemos ver, pues es descendente y aquí nuestro cromatograma, como nuestra muestra tiene color, podemos seguir hasta dónde van nuestras muestras. ¿Cuándo saco mi cromatograma? ¿Cuándo saco mi cromatograma? Después de que pase, bueno, ponen de 4.5 a 5 horas. Puede ser de 4, 5 horas, pero de un día que hizo mucho, mucho frío y entonces mi cromatograma no se desarrolló lo suficiente. Pues cuando haya desarrollado 3/4 partes como mínimo, yo saco mi cromatograma. ¿Y qué es eso de que desarrolló? Pues que yo vea que el solvente o la fase móvil ya empapó a mi cromatograma y ya recorrió 3/4 partes la distancia de mi papel. Entonces, lo saco con cuidado porque el papel está húmedo, marco el frente de solvente, es decir, hasta dónde avanzó mi fase móvil, y lo voy a colgar en un tendedero para que se seque, o bien lo meto al horno para que podamos secarlo. Entonces, estos sí son reales, estos son dibujados. Nuestro cromatograma listo, que son como estos que están aquí. Y entonces ahora sí, comparar los resultados que yo tuve en el problema. Vean, el problema tiene aquí 2 manchas. Compararlas con mis soluciones tipo. Y entonces, investigar cuál es el aminoácido en el terminal con respecto a mis soluciones tipo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que... Primero lo que voy a hacer es ojométricamente identificar las manchas y circularlas o ovalarlas, como quieran decirle. Las tengo que marcar ahí su contorno. Y ya que hago eso, pues entonces ahora vamos a medir la distancia del punto de aplicación al frente de solvente. Es importante que el frente de solvente nosotros lo marquemos de forma real, es decir, si me da una línea sesgada, pues en línea sesgada, si me da chueco, todo chueco, así lo tengo que marcar. Si me da una línea recta, si me da como sonrisa o como tristeza, así lo tengo que marcar, porque es muy diferente una distancia aquí que una distancia acá. Entonces, voy a saber qué tanto se desplazó mi muestra con respecto a mi solvente. Voy a obtener una relación de frentes. ¿Qué tanto se desplazó mi muestra con respecto a mi solvente? Y para eso entonces tengo que tomar la distancia del punto de aplicación al frente del solvente de cada manchita que yo voy a identificar en el cromatograma y también del punto de aplicación al centro de la mancha.
Así es lo que tengo que hacer esta parte, para poder después hacer esta relación. Distancia que recorrió la muestra entre la distancia del frente de solvente y siempre va a ser menor a 1. En este caso dice menor o igual a 1, pero en esta cromatografía es menor a 1. ¿Se entendió ahí qué es lo que vamos a hacer? Estos cromatogramas son resultados que se han obtenido por parte de sus compañeros. Y podemos observar aquí el problema claramente. Veamos, ¿qué pasó en este problema? No hubo separación prácticamente. Sin embargo, las soluciones tipo o las soluciones estándar sí desarrollaron bien, se separaron bien. Pues aquí fue el problema de aplicación. No secaron perfectamente antes de aplicar y van haciendo un hoyo en el papel de cromatografía, por lo tanto está pues retrasado y además no desarrolla de manera adecuada. Vean, es solamente un manchón. Hubo un exceso de aplicación, pero tampoco se cuidó que no se hiciera un huequito. No lo rompen, pero pues hacen un huequito, ¿no? Aquí sí se separa el problema. Aquí sí está separado el problema. Y pues bueno, este es un ejemplo de un cromatograma. Vean, aquí están las dos muestras que se ven en el problema. Una corresponde al dinitrofluorobenceno y otra al aminoácido N-terminal. Si nosotros los comparamos, podemos observar esa parte. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos el de nuestro ejercicio. Entonces, por favor, le toma, a ver, no, dice, los siguientes resultados corresponden a 2 cromatogramas obtenidos por alumnos de la NSB. Analiza los siguientes resultados y escribe tu discusión y tus conclusiones. Entonces, recuerden que nosotros tenemos como resultado aquí la relación de frentes y de acuerdo a estos datos nosotros vamos a decir cuál es el aminoácido N-terminal. En el problema nosotros tenemos 2 manchas, por eso dice problema mancha 1, problema mancha 2. Vamos a tener dos manchitas que vamos a comparar con las soluciones tipo. En este caso, por ejemplo, tenemos punto 4231, ¿con cuál de estas coincide? Y tenemos punto 6220, ¿con cuál podría coincidir? Y decidir cuál es el aminoácido N-terminal. Aquí tenemos un cromatograma 2 en el cual solamente se distinguió, o se distingue una muestra con un RF de punto 7289. ¿A cuál se acerca? ¿A cuál se acerca? ¿O cuál es el valor más cercano para decidir cuál es el aminoácido N-terminal? La pregunta es, ¿se logró identificar el aminoácido, el alfa aminoácido terminal de las cadenas de la hemoglobina por el método de Sanger? Si la respuesta es positiva, ¿cuál es el aminoácido? Y justifica tu respuesta. Entonces, por favor, le tomamos una fotografía. Y le tomamos una fotografía a este también, por favor. Profesora, ¿puede regresarle a la anterior, por favor? Claro. ¿Me dicen para mover a la siguiente? Ya, gracias. El siguiente. ¿Ya tomaron fotografía? Sí, profe. Y a este también, por favor. Muy bien. Ahora sí. Abrimos otra vez la cámara, por favor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, pues despertamos los que estaban dormidos, los que pues me han seguido, que les pedí. Si no tienen hojas blancas, pues lo van a hacer con sus hojas de libreta. Requerimos que tengan PRIT, pegamento o cinta adhesiva, y si no más, lo que tengan para pegar 2 hojas de esta forma. No así, vean, de esta forma. Y les comento que esta parte es la calificación de su trabajo en clase. Así que cuando terminen,
tienen que, cuando termine la clase, tienen que tomar la fotografía en el punto que se hayan quedado para que pueda valer su trabajo del día de hoy. En esta práctica. Profe, disculpe, ¿de qué manera se pegaban? ¿Horizontal o verticalmente? Así, a lo larguito, como escribimos, así. Ah, perfecto, gracias. No importa que sean recicladas, solo que tengan que la parte limpia, pues queden las dos limpias de un solo lado, o las dos sucias del otro lado, porque vamos a usar las limpias, ¿no? Las del lado blanquito. Si no, en las de libreta. ¿Listo? ¿Ya quedaron pegadas? Sí. Muy bien. Pues entonces ahora vamos a realizar las líneas que marca su manual, las que dice que están a 2.5, a 6 y a 8, ¿se acuerdan? De donde inicia el papel a 2.5, de donde inicia el papel a 6 y de donde inicia el papel a 8. Entonces, marcamos, por favor. Entonces, todas deben de quedar muy juntitas, bueno, juntas, arriba. No queremos una 2, 5, luego la otra de aquí 6 y la otra de aquí 8, queda como acá. No, deben de estar aquí arriba. 2, 5, 6 y 8. Con lápiz, por favor. Profesora, yo lo hice con plumón. Bueno, está bien. Atrás está limpio. No, está bien con plumón, nada más recordemos que todo lo de cromatografía es con lápiz. Ajá. Ahorita, por favor, vamos a dejarlo así, pues no lo vamos a meter a ningún solvente, solo vamos a realizar el cromatograma que deberíamos haber obtenido. Vamos a obtener un cromatograma como el que deberíamos haber obtenido. Veo cámaras cerradas, muchachos, por favor, abran sus cámaras. ¿Ya están las líneas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos que estas líneas son para hacer la pestaña del cromatograma y la primera hacia afuera, la segunda hacia atrás y vamos a escribir o a hacer las marcas equidistantes sobre la de 8. Ahí en la de 8 es en donde se aplican las muestras. Entonces, nos va a quedar una pestañita
así, porque la requerimos cuando hacemos un cromatograma para colocar las varillas, por eso es que se hace esta pestañita. Y sobre la tercera es en donde vamos a colocar las muestras que vamos a aplicar. ¿Cuáles son las muestras que vamos a aplicar? Claro, imaginariamente, bueno, ni tan imaginariamente, porque aquí va a estar. Ya vamos en este paso, muchachos, ya tienen aquí sus dobleces, uno hacia afuera, uno hacia adentro, y vamos a escribir sobre la de Ocher. Vamos a colocar los mismos DNP aminoácidos y vamos a utilizar este que está aquí para hacer nuestro papel de cromatografía. Vean, por favor, dice, distancia recorrida de las muestras. DNP alanina 22, DNP fenilalanina 21, DNP valina 25.5, DNFB 19.3, problema 24.8, aquí es mancha 1 del problema 24.8, mancha 2 del problema 19.1. Y dice frente de solvente, distancia recorrida, aquí fue parejita de 36.6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ustedes van a colocar en la línea de 8 la muestra, por ejemplo, DNP alanina, y van a buscar a 22 centímetros hacia abajo, le van a colocar un puntito, como si hubiera recorrido ahí hasta ese lugar la mancha. DNP fenilalanina a 21 centímetros, DNP valina a 25.5 y DNFB a 19.3. Así lo vamos a hacer. En el problema deben de ir las dos manchas. Problema debe de ir mancha 1 a 24.8 y mancha 2 a 19.1. De manera que nos debe de quedar un dibujo del cromatograma como este. Ajá. Primero vamos a colocar un puntito a la distancia y recuerden que la distancia de la mancha se toma en el centro de la mancha. Así que ustedes van a dibujar su mancha del tamaño que ustedes consideren. 1 centímetro hacia abajo, 1 centímetro hacia arriba, 2 centímetros hacia arriba. Quedan de esta manera, así, ovaladitos. O pueden ser circulares, como ustedes quieran. Pero recuerden que esa distancia es del centro de la mancha, es del centro de la mancha. Entonces, pues así quedará su valina, su fenilalanina, el DNFB y su problema, en el carril de su problema, pues quedarán estas dos manchitas. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. Muy bien, pues ese es el cromatograma que vamos a subir. En este problema, en este de aquí, no creo que exista confusión. Este de aquí, lo vamos a hacer como en la presentación, dice, glicina, tirosina, fenilalanina y valina. Dice, una los aminoácidos. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues dibujar los aminoácidos y los vamos a unir por un enlace peptídico formando un tetrapéptido. Y después de eso, vamos a realizar el método de Sanger, o sea, a desprotonar el tetrapéptido, hacerlo reaccionar con el dinitrofluorobenceno, todo Sanger, pero en el pizarrón, con un péptido. Este está más complicado.
Lo vamos a dejar esta para pregunta del informe. Ajá, lo que van a hacer es exactamente esto, muchachos, esto que está aquí. Ujú. Nada más que, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues los R, las cadenas laterales, ¿ok? Es esta y esta. Esto es lo que usted requiere un péptido específico. Ujú. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, van a, me enseñan por favor, voy a dejar, a ver, déjenme ver si puedo ya dejar. Me enseñan por favor cómo va. Póngalo en su camarita porque no vemos cómo van. Ah, y sí supieron hacer. Vi por ahí algunos dobleces. Sí. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Sí, lo están haciendo bien. Sí, ahí van. ¿Podría volver a poner las distancias de cada uno? ¿El cuadrito? Ah, sí, Ajá, la tabla. muy bien. La tablita que les dije que le tomaran fotografía. Sí. Pero ahí va de nuevo. Aquí está la tablita. No hay tanto problema porque la distancia que recorre el solvente es la misma. Las muestras son las que recorren diferente distancia. Recordemos que el problema es mancha 1 y mancha 2 del problema, ¿eh? No las tenemos que poner en el mismo carril. Y una vez que ya está el cromatograma, pues tenemos que obtener los RFs de cada muestra. ¿De acuerdo?
Profesora, Dígame. después de que pusimos todos, bueno, nuestros puntitos a las diferentes distancias que nos dio, el del solvente también los ponemos, pero nada más son a los 36.6, ¿no? Sí, esa es una línea completa. Como todos fueron ok. a 36.6, es una línea completa. Pero bueno, ya que pusieron sus puntitos, les comenté que esa distancia es del centro de su mancha. Entonces, con su color amarillo, o su plumón amarillo, o su pluma amarilla, o su crayón amarillo, lo que tengan, van a dibujar su mancha. Como ustedes quieran. Si es muy larga su manchita, 1 centímetro abajo, 1 centímetro arriba, 0.5 arriba o 0.5 abajo. Ujú. Eso ustedes lo van a decidir. ¿Alguna Pero la otra distancia situación? va en el centro, ¿verdad? La distancia va en el centro de la mancha. Ajá. Gracias. Y es en donde se concentra más la muestra, se ve más amarillo. Mencionó que el problema 1 y el problema 2 iban a estar en la misma columna, ¿no? Sí, es que esas dos manchitas son las que se obtienen en los problemas. Una corresponde a un contaminante y la otra al aminoácido dinitrofenilado de la hemoglobina. Ujú. Entonces, este es el cromatograma que le van a tomar una fotografía para realizar el informe. Ya les daré las indicaciones en el tablón para el informe. ¿De acuerdo? Entonces, este sí ahorita lo van a tener que subir. Ya estoy abriendo ahorita el espacio. Ya está el espacio, así que, como a las 2:20, ya pueden ir subiéndolo, lo que lleven. Finalmente lo tienen que terminar porque es con lo que van a reportar. En el mismo cromatograma colocamos los RFs. Sí, sí Ok. tienen espacio suficiente arriba o abajo. Más bien abajo, después del frente de solvente queda un espacio.
Chicos, el reporte de esta práctica es en 8 días, el siguiente miércoles. Los que ya tienen avanzado el trabajo, por favor, lo ponen, lo colocan en la camarita, entonces, bueno, lo colocan para que yo tome una fotografía. Más cerquita. Ujú, así con su cara así al lado como está. Anden, miren, Joel qué y Karen, bonitos. así. Ajá. Todavía no, Ajá. no se vayan a retirar. Que se espérense. vea su carita, Ujú. así como Itzel, como Lisette, también Joel lo tiene muy bien puesto ahí, se ve muy bien. Dafne también. Sí, espérenme, porque es que son Que se uno vea por su atrás. carita y que se vea su trabajo. Gracias. Ya. Profesora, ¿podría repetir todo lo que debe de llevar para saber si ya lo puedo enviar? Por favor. Todo lo que debe llevar el cromatograma. Ajá, por favor. Los dobleces. Sí. Ajá. Las líneas. Ujú. Todas sus muestras. Sí. Las manchitas deben de estar en color amarillo. Ujú. En el centro, la distancia debe ser el centro. Ujú. Y el frente de solvente, los RFs calculados. Ajá. Sí, gracias. Aunque, ajá, probablemente no terminen, pero ya tienen que sacar la fotografía para que quede ahí la evidencia de que se estuvo trabajando. Ujú. ¿No hay problemas en esta de color amarillo? Si está nada más, lo va a rellenar para, de todas maneras, para el informe, lo va a rellenar de amarillo. Así es que ¿No? ahorita no tengo el color. No, no importa, nada más con el lápiz está bien. Tienen que, Es que lo que tengan y como esté, lo van a fotografiar y lo van a subir. Por favor. Profesor, voy a apagar tantito mi cámara porque estoy en mi celular, nada más para sacarle la foto. Claro, claro, está bien. Profesora, ¿a qué hora se va a cerrar la asignación? Es que ya le tomé la foto, pero no me carga. O se están cargando las imágenes. Todavía Sí, no se van. con que tome una fotografía, lo que yo quiero es que se suba ahorita para saber los que realmente están trabajando y se les tome la calificación de trabajo. De todas maneras lo tienen que hacer porque si no, no van a poder reportar, pero la calificación de trabajo es con esto. Entonces, pues hay compañeritos que estamos viendo que no estamos viendo que están trabajando, así que no sabemos. Pueden no subir ahorita la evidencia del trabajo, ¿no? Eso es lo que quiero, que se suba la evidencia del trabajo. ¿Sí me expliqué? O sea, no podemos dejar tanto tiempo abierto eso es para ahorita. Es para ahorita, por eso ya estamos sacando la fotografía. 12:30 ya debe de estar ahí todo subido. Aunque sea una fotografía, lo que quiero es la evidencia del trabajo que se está realizando ahorita. Todo el trabajo completito debe de estar listo para que puedan reportar, porque es lo que van a reportar. Ese cromatograma dibujado es el que van a reportar. Ujú. Claro, voy a mandar otros datos, pero tienen que reportar ese. Y otro.
Muy bien. Muy bien, ya los que subieron, ya está ahí, muy bien su trabajo. Los que ya subieron su trabajo,